Bueno, buenas tardes, buenas noches por Europa, buenas tardes por América. Estamos por dar comienzo a lo que nos fuimos imaginando como una entrevista, como una conversación, como una conversación, como una entrevista, veremos cómo sale, con Daniel Sibony. Imaginamos esta manera de presentar el libro que fue publicado creo que en agosto o fines de julio de este año en Buenos Aires, que es Entre dos, compartir el origen, un libro que tradujo Sara Basalo y que coeditamos con Archivida, compañía editorial, y con El Margen. Si pueden cerrar los micrófonos, por favor, porque se escucha un acople. Ahí va. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí. Bueno. Entonces les decía que este libro fue traducido por Sara Basalo y que fue coeditado por En el Margen y por Archivida. Dos editoriales de Buenos Aires. Archivida más o menos lleva publicado, este es su séptimo libro, y En el Margen el tercero. Este libro fue publicado por primera vez, creo, si no me equivoco, con precisión, en París en el año 1998, pero esta edición cuenta con un prólogo y con un epílogo que son inéditos, es decir, que se puede considerar una obra original. Todos los editores y las editoras nos vamos a nombrar: Fernando Montañés, Marisa Rosso, Horacio Medina, Gisela Bolio, Mariana Castielli, Victoria La Rosa, que hoy no pudo estar por una cuestión personal, y yo, Elga Fernández. Decidimos publicarlo en español porque este libro de Daniel Sibony, creemos, construye, crea, inventa el entre dos, como el título lo indica. El entre dos no es un término ni es un concepto, más bien, como lo dice su autor, es una dinámica que trae una alternativa a otra para el encierro de los binarismos y también para el rechazo de la diferencia. También la verdad es que decidimos publicarlo porque entre sus páginas pudimos encontrar un tratamiento a cuestiones que son muy actuales, que siguen siendo en algún sentido y lamentablemente contemporáneas, como el recrudecimiento de la derecha nazi o neonazi, la cuestión de los inmigrantes y la tragedia de los refugiados, también la desocupación laboral, la segregación y, podríamos decir, lo que enrostra, como lo dice Daniel Sibony también, la figura del extranjero. Bueno, por todas estas razones y porque además nos gusta mucho cómo escribe Daniel Sibony, es decir, nos gusta también como escritor, tanto como su relación a la clínica y a la cultura, hicimos todo lo posible para sortear todas las dificultades que se fueron presentando este año, como sabrán, en la industria editorial argentina, por el aumento exponencial del papel y por el monopolio del papel, de las empresas papeleras, no sin la ayuda del propio autor, a lo que agradecemos, y trajimos el libro en una materialidad muy hermosa. No sé si alguien lo puede mostrar, alguien lo tiene por ahí. Es un libro de tapa dura con un buxel de 80, grosor 80, con cintita marcador. Si alguien quiere adquirirlo el libro, puede escribir en el chat con su nombre, su apellido y su mail, y después nos ponemos en contacto y se puede hacer el envío también. Vamos a presentar a Daniel. Daniel Sibony es escritor, es filósofo, es psicoanalista, nació en Marrakech, en Marruecos, en una familia judía residente en la Medina. Su lengua materna es el árabe, pero su lengua cultural es el hebreo bíblico. Comenzó a aprender francés a los 5 años y emigró a París a los 13, donde entiendo vive actualmente. Estudió matemática, hizo la licenciatura y después el doctorado. Entre tanto, ahí en el medio, fue estudiando filosofía, hizo la licenciatura y también el doctorado, y a los 32 años se convirtió, esa es la palabra que él usa, en psicoanalista, después de una formación con Lacan y su escuela. Daniel Sibony escribió muchos libros, que no vamos a nombrar porque son muchos y vastos, más de 30 libros, es un autor de una 48. producción. 48, Daniel, gracias, muchísimos libros. Ya diríamos que a esta altura es dueño o es autor de una obra. Bueno, buenas tardes, Daniel, buenas noches por allá. Buenas noches. Buenas tardes. Me pongo a vuestro tiempo. Bueno, gracias por conversar en español, muchísimas gracias por hacer ese esfuerzo. En principio también te queríamos agradecer eso. Bueno, queríamos empezar por una pregunta que, a ver, voy a decirla lo más claramente posible. Recordábamos que algunos escritores construyen un mito de origen, ¿no? Y algunos descubridores o algunos inventores también
respecto de eso que trajeron al mundo. Hay una parte del libro, en el prólogo que vos escribiste en el 98, que dice lo siguiente, la leo, es un párrafo muy chiquitito. Dice, pero la idea del entre dos no se me había impuesto nunca como operador precioso y eficaz para abordar fenómenos tan variados. Por cierto, a lo largo del tiempo, había abordado puntualmente todas estas cuestiones, y en especial el entre dos mujeres, el racismo, la seducción y el amor. Pero fue solo hace poco, y no de forma deliberada, que en un súbito vuelco percibí cómo esta dinámica del entre dos se ponía en acción en todos estos fenómenos. Entonces, la pregunta es si recordás qué forma tomó esa manzana que cayó como un súbito vuelco y te llevó a construir, quizás contingente e intuitivamente, la dinámica del entre dos. Es complicado contestar porque hay una parte inconsciente que es importante, pero la dimensión inconsciente trabaja continuamente y a veces hay una luz que aclara el paisaje y a menudo yo encontré ese fenómeno cuando era buscador en matemática. Se puede, o en el trabajo, otros lo encuentran en el trabajo artístico. Tú trabajas un cierto contenido y es difícil y hay repeticiones y no, como si la situación esperaba un milagro. Y el milagro se produce, que es un signo que viene del otro lugar, y ese signo a menudo te indica que tú trabajas en un sujeto que es más próximo de tú que tú pensabas, y es el sujeto del origen. Y es así que me dio cuenta que el sujeto era mucho más vasto que yo había pensado, y que el entre dos como operador tiene una dimensión ontológica, porque para mí el origen es el ser. El ser significa para mí el infinito de los posibles. El infinito de los posibles. Y el entre dos es como un operador, no sé cómo se dice en español, pero como un instrumento que puede prender cosas y Captar. puede prender, prelevar fragmentos de ser, es decir, fragmentos del origen, y les trabaja en su modo, y ese fenómeno me ocurrió hace quizás 8 meses, y me di cuenta que había hablado de muchas cosas en este libro entre dos, pero no había hablado francamente del entre dos sexual, de la relación entre hombres y mujeres como un entre dos. Y yo he hablado de eso
en ciertas partes del libro, especialmente en la primera página, cuando dice, si puedes leer, tienes el libro, Sí, sí, lo tengo puedes acá. leer las primeras 5 líneas. No lo tengo el libro. ¿Las primeras 5 líneas del prefacio actual o del No, el 98? del libro mismo. Del libro mismo. Ahí voy al primer capítulo. Que se escribió hace casi 30 años. Dice, el origen no es una lengua, sería más bien una ausencia de lengua. Ausencia lo bastante rica y fértil como para ser también un potencial infinito donde se ramifican el decir y la dificultad para decir. Sí, ¿Sí? Sí. Yo he visto una otra frase al empiezo del libro que dice, hasta hoy hemos pensado en términos de diferencia. Sí, Daniel, eso es la primera frase de la obertura, creo. Hemos vivido y pensado hasta hoy bajo el signo de la diferencia. Ahí va, esta. Sigue. Diferencia sexual, ¿es usted hombre o mujer? Diferencia entre autóctonos y extranjeros. ¿Tiene usted el verdadero documento de identidad? Diferencia entre enfermo y sano, normal y neurótico, muerto y vivo. ¿Sí? ¿Está verdaderamente muerto? Sí. Y tú ves que muchos problemas muy actuales, especialmente con el tema del género, eran en esa primera frase, que dice que, por ejemplo, la diferencia sexual no es una frontera, como se dice, entre. Delimitada. No es un trazo que delimita dos conjuntos, uno de hombres, uno de mujeres, que hay que abrir el trazo, de abrirlo, y la diferencia se abre hacia un espacio de juego, un espacio donde hay no solo interacciones, intricaciones entre el femenino y el masculino, sino que es un espacio donde aparecen puntos que son valores de verdad. Porque con el entre dos no estamos en una lógica del tercero excluido, donde A es igual a A, donde si una cosa es verdadera, el contrario es falso. Eso es la lógica del tercero excluido. Pero la lógica del entre dos es que esa cosa, esa proposición A es verdad, hay la contraria, y tú sabes que hay muchas posibilidades de contrario, lo sabéis perfectamente. Freud ha mostrado al menos 4 modos de decir el contrario de te amo. No es no te amo. Freud dice, le amo a él. O él me amo. Hay muchos contrarios. Y también es lo mismo cuando hay dos proposiciones o dos entidades opuestas. El espacio del entre dos es un espacio de juego donde muchas cosas pueden ser verdaderas al mismo tiempo y son diferentes. Y a veces se contradicen.
Y para retornar a la cuestión del origen, es que el origen es el point de départ, como se dice. El punto de partida. El punto de partida de la serie de entre dos. Es decir, que el origen es siempre presente en el espacio entre dos. Me parece que más que el punto de partida, Daniel, siguiéndote entonces, es el punto de partición. Sí, ¿no? Partida es le déclenchement, se dice el ataque del entre dos, el comienzo, y claro que en el espacio del entre dos hay una cuestión de partición y de repartición en francés, se dice, de dar a cualquier posición de verdad el peso que merita, el peso que es el suyo. Pero es una dinámica y el entre dos puede moverse y cambiar. Claro que para un adulto el entre dos de sus padres, ses parents, c'est ça, de sus padres, del padre y la mujer, ese entre dos es diferente cuando él cuando él es un padre o una madre, porque los dos entre dos se interrelacionan. Pero yo digo que en la clínica lo que parece interesante es que no hablamos de ontología en la clínica, no hablamos del ser, pero se construye un entre dos entre el padre y la madre, y si el sujeto se va con este entre dos, con el símbolo de ese entre dos, es libre. Es libre. Ha ganado. Y cuando un hombre y una mujer se encuentran, la primera prueba de verdad es con qué tipo de entre dos cada uno viene a este encuentro. La mujer tiene que venir con un entre dos mujeres que es bastante equilibrado. Si no, ella tiene angustia de no ser bastante femenina o culpabilidad de ser demasiado femenina. Y el hombre viene también con el entre dos de su relación por ejemplo, a su padre, que yo interpreto, ¿cómo se dice? Le meurtre, el asesinato del padre. La muerte, sí. Se dice, le meurtre. El asesinato. El asesinato del padre, como también una cuestión de entre dos, es decir, si el hombre es capaz de tener el padre como declinante y de declinar el padre, pero como presente. Y eso es más difícil que decir yo he asesinado al padre. Esos puntos son ejemplos de relaciones con el origen.
de relación Daniel, y concreta. perdón, esta dinámica, este operador, ¿lo fuiste construyendo y fuiste modificándolo? Es decir, ¿lo fuiste especificando a lo largo de los años? ¿Seguís trabajando en él? ¿O es ya como una especie de modelo que te permite pensar? ¿O seguís construyéndolo? Son los dos y quizás el entre dos. Es decir, que a veces yo encontré muchos textos en mi computador que hablan precisamente del entre dos. Encontré aún un texto que dice elogio del entre dos, pero no, lo olvidé en París. Estoy lejos de París. Pero yo trabajo con el entre dos a veces y me doy cuenta que paralelamente, cuando no trabajo con el entre dos opera. Por ejemplo, una vez escribí un libro que es un libro muy importante para mí, que se intitula Dar identidad a la existencia. Y demostró que para cada uno hay una dinámica entre dos, entre su identidad y su existencia. Si la identidad no te permite existir, hay un problema. Hay que hacer una cosa para moverla. Y quizás la identidad misma es un entre dos, una serie de entre dos, una sucesión de entre dos. Y hay un intercambio muy interesante entre existencia y identidad. Y para los de vosotros que conocen una cierta problemática del existencialismo en Francia, había ¿conocéis a Jean-Paul Sartre? Jean-Paul Sartre, que preguntaba ¿cuál es más importante, la esencia o la existencia? Y eso es un típico falso problema, porque el entre dos lo resuelve simplemente. Claro que la esencia importa para sostener tu existencia y tu existencia transforma la esencia, que es el núcleo del ser, que es el origen. De modo que no hay uno que es más importante que el otro. Daniel, ahora que estás hablando de la filosofía existencialista, nosotros pensábamos, leyendo tu trabajo, ¿no? que el entre dos tiene cierta relación en el psicoanálisis con la Spaltung del sujeto, también con la Spaltung, con la división, con la Spaltung, perdón, mi alemán es terrible, con la Spaltung, con el rasgo unario, también en algún sentido, y también con... Rasgo unario, alguien está ahí que sabe decirlo en francés, rasgo unario, esa marca que hace a la letra, que da la posibilidad de la diferencia del significante. Rasgo unario, el trazo unario, trazo unario, ahí va, unario. El trazo unario, y también, Daniel, con esa propiedad del significante, por la cual no se significa a sí mismo, ¿no? Eso en relación al psicoanálisis. Y en relación a la filosofía, que son cuestiones que también nombrás, con la diferencia derridiana, con el diferendo de Lyotard, y también con el óptimo de diversidad de Lévi-Strauss. Pero a la vez, ¿no? Nos damos cuenta, creemos, esta es la pregunta, sostenemos que si bien de alguna forma parece que lo tomas en cuenta, el entre dos
también tiene su especificidad en relación a todo esto que estamos nombrando. De hecho, vos en algún momento mencionás alguno de estos dos términos, creo que la diferencia derridiana y el diferendo de Lyotard, como insuficientes en relación a lo que trata de dar cuenta el entre dos. Entonces, ¿cuál sería la especificidad del entre dos en relación a estas cuestiones que nombramos? ¿Qué vendría a traer el entre dos, ¿no? Según vos, por lo que te fue necesario construirlo y seguís trabajando en él, que no trae todo esto que mencionamos, estos modos de dar cuenta de la diferencia? Sí. Yo diría que es totalmente diferente y al mismo tiempo cruza todos esos efectos. Por ejemplo, la diferencia de Derrida, yo la hablo de ella a la página 2 del libro, cuando digo que el concepto de diferencia de Derrida, que es como una diferencia que está durando, que en el tiempo no es suficiente porque se queda una diferencia. Y yo, con el entre dos, yo peleo contra la diferencia. Sí, es importante, porque, por ejemplo, yo voy a daros ejemplos muy concretos. Por ejemplo, como hay, por ejemplo, en Francia, habían las elecciones y hay comunidades diferentes, religiones, y había gente de la derecha extrema que decía, hay que preguntar a los musulmanes cuál es la ley más importante para ellos, si es la ley del Corán o la ley de la República. Cuestión política. Sí, binaria, dicotonómica. Exacto. ¿Cuál es el más importante? Y claro que la realidad, yo tengo una complicidad profunda con la realidad, porque la realidad resuelve los problemas en el punto de vista del entre dos. Porque si preguntabas a gente, a un musulmano, ¿cuál es la ley más importante? Él te diría los dos. Los dos. Y claro que él pasa su tiempo a moverse en el entre dos. Es decir, que usa de una ley para confrontar la otra y la otra para retornar a la primera, y es fecundo o no. Depende de su mentalidad, depende de su apertura de espíritu, pero la realidad es que él se mueve en el entre dos. Para hablar de filosofía, yo pienso un día, pasó en mi cabeza la cuestión, ¿y cuál es la relación con el señor Hegel, que ha creado la dialéctica? Y la respuesta me pareció evidente, que el entre dos no es hegeliano. No hace síntesis, ¿no, Daniel? No hace síntesis. ¿No? No hace síntesis, es el entre dos.
No hay tesa, antitesa, síntesis. Es un ejemplo. Es un proceso casi infinito donde hay siempre trazos de cada uno. Y para retornar a la cuestión del trazo unario. Trazo unario es un concepto freudiano. Freudiano. Sí, freudiano, que es bastante rico porque tiene muchas, varias significaciones. El trazo unario de una propiedad que se puede nombrarla, y hay también el trazo que une a una colectividad. Y hay mucho que decir en ese asunto, porque me puse, sin haberlo preparado, a transformar la psicología colectiva según Freud, la psicología de las masas. Porque Daniel, eso lo trabajás en El lazo y el miedo, ¿no es cierto? En tu libro que se llama El lazo y el miedo. En el grupo inconsciente, pero proseguí en ese sentido, porque escribí un pequeño libro recientemente sobre el COVID, sobre el episodio del COVID, y parece mucho más rico la psicología de las masas, mucho más que el punto freudiano. Pero el punto de vista del entre dos no te facilita construir conjuntos. Por ejemplo, el conjunto de la gente que oprime, o el conjunto de los exiliados, o el conjunto de... Porque cuando haces conjuntos, tú cortas con un trazo unario un ensemble, un ensamble, sí. Un ensemble de gente, y suprime la dimensión subjetiva. Un conjunto cuenta solo según su nombre, el nombre de elementos. No cuenta con la subjetividad de cada uno. Si cuenta con la subjetividad, explode. No hay conjunto. Daniel, una pregunta que me viene bárbara en este momento, perdón, por eso te interrumpo, sí. Porque el entre dos, sí, no entiendo mal, si no entendemos mal, y en función de lo que decís, no permite, no deja, no facilita construir ni fanatismos del origen, ¿no? Ni un fanatismo del origen, ni un totalitarismo, ¿no? Sí, quizá un todo que se va a fraccionar en algún momento, pero no totalitarismos, ni tampoco puede hacer síntesis. Entonces, la pregunta es esta: cuando vos escribís, o construís más bien, más que escribís, o escribís construyendo, ¿no? Esta noción, esta dinámica, este operador del entre dos, ¿tenés en cuenta cuál es la intervención política que genera, que ocasiona, o simplemente te limitás a describirla y a cifrarla? Claro que estoy un animal político más acentuado que mucha gente, porque yo he conocido el racismo
cuando era joven. Cuando era joven en Marruecos, cualquier uno puede insultarme y no puedo contestar, porque era el estatuto de judíos en el país islámico. Y eso es claro, y escribe también un libro que trata de eso, que se llama Un cierto vivir conjuntos, judíos y musulmanes en países árabes. Y cuando venía a Francia, yo no era francés. Y por eso no puse entrar en una gran escuela que se llama Escuela Normal, porque era extranjero. Y es mucho más tarde que admitieron extranjeros. Y empecé a trabajar matemática, pero porque me parecía muy hermoso y sobre todo indiscutible. Es decir, si es verdad, es verdad. Y yo j'avais besoin, necesitaba esta frecuentación de la verdad, que es verdad. Y después cambié y estudié filosofía y después psicoanálisis. Y yo viví en mi cuerpo la temática el tema del entre-dos. Porque los psicoanalistas me decían, ¿tú qué es matemático? Y los matemáticos me decían, ¿tú qué eres psicoanalista? Explícame esa cosa. De modo que yo era en el medio casi vacío. Y mi trabajo daba consistencia a este vacío y se resuelto no tan vacío. Se llenó con pensamientos, recerca, recherche y ideas, muchas ideas, pero siempre con connotación cultural y política. Y claro que el fanatismo empieza cuando una identidad tiene un operador para decir, esos son los buenos y esos son los malos. Cuando hay eso, es el empiezo y casi el desarrollo del fanatismo. Porque no hay entre dos. No hay entre dos. Y una identidad que sufre mucho de esa falta de entre dos es precisamente la identidad islámica. Pues Safwan escribió un libro que se intitula ¿Por qué el mundo árabe no está libre? Expliqué. Toca un poco a ese asunto, no mucho, pero cuando una identidad puede decir esos son los malos, pierde el juego del entre dos. Pierde porque la relación con la verdad no tiene un tercero. Y en el entre dos es, como le dije al empezar, el entre dos le ofrece un espacio donde hay muchos valores de verdad, valores de juego.
Y si queréis un ejemplo político más actual, hay un problema que me hace mucha pena, y quizás también a vosotros, es la guerra de Ucrania y Rusia. Es típicamente el imposible entre dos. Es la confrontación de dos identidades incompatibles, sin tercero. El occidente, que podía ser el tercero, se fue parte, se confundió con una parte, de modo que no hay tercero. Y lo que resulta es que de modo muy riguroso no hay salida hasta que el número de muertos atteña arriba a un cierto amount. Y yo le digo en inglés. Alcance un cierto Hasta monto. que llegue a un punto, A claro. un cierto monto. No conozco ese nombre. Quizás es el 1 millón o medio millón, pero no hay otra salida porque las posibilidades de entre dos son suprimidas. Y esa mañana yo he pensado en el texto de Freud y de Romain Rolland, ¿por qué la guerra? Y Freud contestó, porque la gente tiene pulsiones de muerte, pulsiones destructivas, eso. Pero yo pensé hoy día que hay una otra razón. ¿Cuál? ¿Por qué la guerra? Porque no se pueden hablar. Materialmente es imposible porque las palabras no tienen los mismos sentidos. Tú escuchas el discurso de eso, el discurso del otro, y tú ves que no se pueden contactar. Vos, Daniel, decís no por una cuestión de lengua, sino porque hablan uno de una cosa y otro de otra paralelamente, Claro. distintas significaciones. Claro, no es una cuestión de lengua, es una cuestión de significación de las palabras. La misma palabra puede ser verdad aquí, es totalmente falsa aquí. Y tú sabes que he publicado mi último libro sobre Shakespeare. Lo muestro porque Sí. lo tengo aquí. Lo estuvimos compartiendo estos días, pero seguramente algunos no lo vieron. Shakespeare, cuestiones de amor y de poder. Y analizó pieza por pieza todo su teatro. Y él muestra, y claro que hay aquí mucho del entredos. Sin el entredos no hubiera escribido. Claro, eso. o sea, el entre dos nos sirve para la clínica, nos sirve para la clínica psicoanalítica, para la cultura, para la política, Sí. nos sirve para la vida también, Daniel. Sí, en la clínica tú tienes que saber con qué otro cuerpo ese paciente hace un entre dos. Un entre dos cuerpos, donde hay un goce, y yo mostró que hay un goce del entre dos cuerpos que dépasse, que sorpras, que dépasse, Que supera, que ¿no? supera el gozo fálico, que es el gozo eréctil. Que trasciende el goce fálico. Que traversa, que va Atraviesa. más allá, que es relacionado con el otro gozo de que hablaba Lacan.
para la mujer. Yo demuestro que es un efecto del entre dos cuerpos, de la existencia de entre dos cuerpos. Y Shakespeare tiene varias escenas donde una cosa puede ser verdadera y falsa. Y falsa porque verdadera. Es muy interesante. Y son casos donde el entre dos se cierre sobre un montaje perverso. La perversión es un punto de vista donde no hay tercero. Donde no hay tercero. La ley... Daniel, me haces acordar, nada que ver, pero quiero decirlo porque me parece muy interesante. En la gramática aymara, en el aymara, acá que se habla, es un idioma precolombino, una lengua precolombina que se habla y se habla en Bolivia, en el territorio de Perú también. Su gramática no implica el tercero excluido, o sea, es como homogénea, es coincidente, está de acuerdo con vos el aymara, Daniel, y el entre dos, porque tiene un montón de formas de afirmar, por ejemplo, cosas que pueden ser verdaderas o falsas al mismo tiempo, ¿no? O sea que hay lenguas, o por lo menos esta, que incluyen la lógica del entre dos. Y hay Daniel, también en la matemática más avanzada, hay lógicas que no son lógicas del tercero excluido, que tienen muchos valores de verdad y son relacionadas con el entre dos. Porque el entre dos, ¿sabes? Por ejemplo, en la sociedad se discuten cuál es más decisivo, el biológico o el simbólico. ¿Cuál es más? Entre dos. Claro que es el entre dos, porque cuando dice, los que no conocen el entre dos, tú le verás diciendo, no, el biológico es importante, pero el simbólico cuenta mucho, pero el biológico también es importante. Y hacen una oscilación casi obsesiva de uno al otro porque no entienden la intricación de los dos. Y una prueba que, como dije, la realidad, ella comprende muy bien el problema, es que, por ejemplo, cuando hay un trans que viene un hombre para convertirse en una mujer. Y hay una clínica, le reciben, discuten, y él pide que conservan sus espermatozoides, que le conserva. ¿Y por qué? Que él va a devenir una mujer. ¿Qué va a hacer con esos espermatozoides? Y él dice, no, es muy importante para mí que mi futuro niño nace con mi patrimonio biológico. ¿Entiende? Sí. Es un caso límite, casi loco. Sí, entre lo biológico y lo simbólico. Sí. Daniel, una pregunta que viene al caso, yo te voy interrumpiendo en función del caso de lo que vas hablando, ¿sí? Es cierto, muy cierto, por eso nosotros quisimos traducir este libro, que a pesar de que fue escrito hace más o menos 20 años, tiene una actualidad pasmosa, como venimos diciendo, pero también es cierto que fue escrito hace 20 años, es decir, que pasaron muchas cosas reales, en la dimensión de lo real, de aquel momento hasta ahora.
Entonces, la pregunta que te queremos hacer es si cambió tu posición, por ejemplo, respecto a las sexualidades o a los modos de las sexualidades, o al rol social de la mujer. Es decir, si hay alguna modificación en tu posición de aquel momento hasta ahora en función de los movimientos sociales, de los feminismos y de las diversidades sexuales. Yo tengo una posición un poco original. Yo pienso que es claro que, por ejemplo, reivindicaciones, movimientos feministas que reclaman mucho más poder para la mujer, por ejemplo, me parece que exprimen una reivindicación relacionada con el entre dos, mujer y hombre, mujeres y hombres. Yo no pienso que los hombres, ahora, por ejemplo, en Francia, Perdón, expresan, creo. expresa. Gracias. Y gracias por no haber me corregido porque tú tenías que interromperme cada segundo. Entonces, yo escribí bastante sobre esas cuestiones de la mujer, de la homosexualidad y todo eso. No cambié mi posición porque no tenía una posición decisiva. Por ejemplo, cuando era cuestión del ¿cómo se dice? El mariage, casamiento. Sí, casamiento. Cuando era cuestión del casamiento unisex en Francia. Mi única reserva era para la consecuencia de llamar los padres, digamos, normales, llamarlos pariente 1, pariente 2. Y yo pienso que es una pérdida. Una pérdida en la riqueza de la lengua. No debe perder las palabras como padre, mujer, etc. Yo pienso que la cuestión del patriarcado no es bien puesta porque en la mayoría de parejas, claro que el poder es el poder de la mujer y que el problema de la mujer no es de liberarse de la tiranía del hombre. El problema de la mujer es trabajar para convertir su compañero en un hombre. Pero eso, Daniel, no es en una esfera, digamos, personal, íntima. Lo que yo te preguntaba es en una esfera pública. Digo, vos no considerás, perdón, no quiero convencerte, pero quiero traer
otro matiz, ¿no? Otro matiz para abrir un poco ese entre dos, digamos, Sí, a ver si es posible. sí. Digo, ¿no considerás que los movimientos feministas y de diversidad sexual no solo vienen a reivindicar o a ver, a quejarse, a oponerse, no solo en un sentido reivindicativo de oposición, sino también a visibilizar cuestiones que no han quedado demasiado claras o explícitas a lo largo del tiempo? Por ejemplo, dime algunas cuestiones. Y algunas cuestiones que me parece que son, a ver, por ejemplo, algunas cuestiones, esto ya es una cuestión personal, pero no me uso como ejemplo, sino como representación, ¿no? Como Sí, representativa. sí, Hace un tiempo, no sabría decirte cuánto, pero aproximadamente 6 años, a mí me hicieron una entrevista respecto a una entrevista que ya estaba pautada, que había que llenar nomás, ¿no? Una entrevista sí, escrita respecto de, bueno, qué consideraba yo de la diferencia sexual entre los hombres y las mujeres políticamente hablando, ¿no? De la diferencia de la relación sexual. Y la verdad es que yo no contesté, digamos, diciendo que consideraba que había diferencias que perjudicaban a la mujer culturalmente. Pero un tiempo después, cuando acá en la Argentina hubo un movimiento respecto y a favor del aborto legal y gratuito, y a partir de esa ola feminista empecé a darme cuenta también en mi vida que de una manera bastante particular también las había. Por ejemplo, en las escuelas de psicoanálisis, no en todas, pero en algunas escuelas de psicoanálisis, a pesar de que están compuestas por un alto número de mujeres, te diría que el 90%, quien llevan adelante la dirección, quien tiene la voz cantante, la voz mandante, no digo que sin la complicidad de las mujeres, no estoy diciendo eso, son los hombres, ¿no? O en general son los hombres. Por ejemplo, se le paga en el mismo puesto menos a una mujer en el ámbito cultural, empresarial, que a un hombre, por ejemplo, también, digamos, ¿no? Hay un montón de cuestiones que vienen a dar cuenta de que efectivamente hay, no sé, cuestiones sociales y políticas en donde la mujer no se ha visto favorecida, o no poder elegir respecto de su cuerpo, respecto de si ser madre o no ser madre, por ejemplo, ¿no? De si llevar adelante o no llevar adelante el embarazo, legislar sobre la intimidad de un cuerpo. Entonces, todo eso creo que se ha modificado, por lo menos yo lo he modificado. Con algunas cosas no estoy de acuerdo, tampoco estoy de acuerdo con lo reivindicativo, con lo querellante, tampoco estoy de acuerdo con eso. Y creo que a veces se abusa en detrimento incluso del propio movimiento feminista, pero también creo que viene a traer cuestiones que son importantes para considerar. sí. Por ejemplo, el derecho del aborto, si no es permitido, es un abuso sexual caracterizado. Son hombres que gozan de mujeres y impiden, a nombre de moralidad, que tengan el derecho de aborto. Eso me parece y me ha parecido siempre como un abuso sexual y político, pero también sexual. Y claro que un movimiento, yo en mi vida personal he vivido también en una época donde ese derecho no era reconocido en Francia. Y yo tuve que pagar con mi dinero de estudiante, con mi compañera para hacer un aborto, iba a pagar mucho y no teníamos posibilidad de guardar el niño y ni la posibilidad de pagar, pero hemos pagado. Claro que es abuso. Si tomamos un otro tipo de movimiento, el movimiento MeToo. Claro que yo estoy favorable, pero me pongo una cuestión. Cuando una mujer dice MeToo, ella viene en el conjunto de mujeres que se quejan por haberse tocadas o violentadas. Pero yo pienso que son todas las mujeres, no solo el conjunto de MeToo.
no conozco una sola mujer que no ha sido abusivamente tocada. De modo que no es un problema mío de apoyar ese movimiento, porque yo pienso que eso es el gran, enorme problema del entredos sexual entre dos mujeres y hombres. Y los hombres no los veo como patriarcos. Eso porque sos hombre, Daniel, eso porque sos hombre. No, es porque salvo en países donde lo son, pero en un país como Francia no veo, jamás oí como psicoanalista una mujer que se queja de la tiranía de su hombre. Jamás. Pero he oído mujeres que se quejan de los efectos destructivos del fantasma de la madre o de las tendencias incestuosas del padre. Eso sí. De modo que yo pienso que para tu entrevista yo hubiera contestado: no hay una diferencia sexual, hay un entredos sexual, un espacio donde hay relaciones de fuerza, de violencia, de amor, de erotismo, de encuentros, de seducción, de cambios de sexo también, que uno, hombre, dice, no me quedo con hombre, yo voy con... Y hay todo eso, y claro que no habrá una solución unívoca. ¿Por qué? Y podemos hacer un signo a Lacan, que porque el rapporto sexual, él dice no existe, digamos que es crítico, es que hay un punto crítico irreducible en la relación sexual. Daniel, hablando de Lacan, ¿puedo interrumpirte? Quería hacerte ¿sí? una pregunta, ¿sí? ¿Sí? Hablando de Lacan y de la relación con tu entre dos, más allá de que sea una dinámica, sino como vos vas y venís por ahí vos mismo, ¿no? Vos como sujeto. Vos tenés una manera de escribir y de construir en la que no hablas en lacanés, ni en lacanioso, no hablas en una jerga, ni escribís en una jerga, y sin embargo sos muy específico, ¿no? Diría que a veces muy algebraico, además de poético, en tu escritura. Entonces, te queríamos preguntar, ¿cómo te ubicás en relación al psicoanálisis lacaniano, digamos? Si lo incluís, si no lo incluís. Yo ya sé que me vas a decir entre dos, pero quisiera que me abras un poquito ese entre dos. ¿Y qué consecuencias políticas tiene para vos ubicarte de esa forma? ¿Cómo te ubicás y qué consecuencias políticas tiene? Yo me alejé del movimiento lacaniano cuando fue la disolución de la escuela freudiana por Lacan. Y yo era en su escuela, y como se disolvió, yo tenía mi propio seminario que ha durado 43 años, donde venía solo, pero no era una institución, de modo que la audiencia se cambiaba de un año al otro. Habían algunos que se fijaban, pero era un movimiento. Y yo me di cuenta que la mayoría de casi todos los movimientos, los grupos lacanianos, eran
marcados por un lenguaje que le encierre. ¿Es correcto? Sí, que encierra. Le encierra y literalmente no pueden hablar una otra lengua. Me pareció evidente. Y yo pienso que es un efecto de la transmisión del psicoanálisis al modo lacaniano que, según me, tuvo un aspecto muy positivo cuando Lacan ha traído y ha hizo crecer, digamos. Fresqueza a los conceptos freudianos cuando él ha traído a Freud, ha transmitido a Freud. Pero cuando se puso a construir su sistema y su lenguaje, se transmitió a los... tú no conoces el modo de transmisión que fue. Fue una sala con 400 gente que eran casi todos pacientes de Lacan. De modo que la transferencia analítica de la cura coincidió con la transferencia cultural y lingüística, de modo que esos transmitieron a sus pacientes, de modo que es difícil ser un analista no lacaniano, pero yo acepto cuando un grupo lacaniano me invita. Habitualmente no es decepcionado. Yo hago un discurso específico, psicoanalítico o analítico, pero sin usar esos conceptos, porque lo que me interesa es que cuando uno quiere explicar con los conceptos lacanianos, tiene que entrar completamente en el sistema. Y no sale. Los que consiguieron hacer una cosa nueva son los que han podido salir. Y tomando en sus manos lo que han podido tomar, que es un espíritu crítico. Lacan había una inteligencia superior. Yo lo he frecuentado, pero había un síntoma enorme y destructivo, es que cuando tenía frente a él un interlocutor, tenía él que suponer que el interlocutor es idiota. Lo destruía, decís Daniel, lo destruía, lo pasaba por arriba como si lo aniquilara. Sí, tenía ese modo que, por ejemplo, en su seminario evocaba a algunos psicoanalistas extranjeros, siempre con desprecio, porque yo pienso que él ha usado de la función del sujeto supuesto saber abusivamente. Que hizo un poder de la transferencia. No solo, yo pienso que yo contesto la definición de la transferencia como sujeto supuesto saber. Yo pienso que uno que viene a verme en psicoanálisis transfera sobre mí, no porque me supone saber,
pero me supone comprender, me supone capaz de cosas un poco locas para dar un secousse. Un sacudón, un sacudón. Para dar un saco. Me supone generoso, me supone tener contactos con un cierto nivel espiritual, digamos. Eso es diferente del sujeto supuesto saber. Y yo pienso que muchos movimientos lacanianos han sufrido de ese modo de transmisión basado sobre el sujeto supuesto saber, es decir, basado sobre su transferencia al nombre de X, que él mismo transferaba sobre Y, que él era en análisis con un discípulo de Lacan. Quedó clarísimo. No soy lacaniano y no mismo soy anti-lacaniano. Yo pienso que el lacanismo conviene bien a los lacanianos, exactamente como el Islam conviene bien a los musulmanes, pero a mí no me conviene. Daniel, hablando de influencias y de interlocutores, ¿a quién podrías nombrar? Porque yo estuve mirando en los pies de página, en la bibliografía, que habla mucho de un libro, ¿no? De la anatomía de un libro, de las influencias, pero no encontré esta pregunta que te queremos hacer. ¿Quiénes son tus interlocutores? ¿Quiénes son las personas contemporáneas que más te han influido y te han ayudado, te ayudan, te acompañan en tu pensamiento, en tu construcción? Son siempre personas puntuales. Por ejemplo, tengo amigos matemáticos, tengo amigos economistas, tengo amigos físicos, tengo muchos amigos médicos, de modo que que me piden consejo. De modo que tengo una experiencia y contactos muy numerosos que me permiten sentirme conectado con muchos problemas. Y eso es muy precioso. Claro que yo, cuando encontré Lacan, yo esperaba que él será mi maestro, y habíamos un deal. ¿Cómo se dice un deal? Deal, no sé. En inglés. De acuerdo. Un acuerdo que yo le enseñaba matemática y él me enseñará psicoanálisis. Y él no me enseñó nada, pero escuchaba mis explicaciones y quería... ¿Y las tomaba? ¿Las tomaba? No las entendía siempre porque él tenía su idea, porque su idea a él es de producir un matema que podría sintetizar el psicoanálisis, que sería el símbolo máximo. Y acabó en el nodo Borromeo, que no me parece simbolizar la esencia del psicoanálisis. A mí. Yo pienso que la experiencia toca a niveles matemáticos mucho más profundos. Pero no me enseñó, no es decir que no aprendí. Yo leí
todos los seminarios de Lacan, del empiezo al final, cuando eran solo print. Mecanografiados. Sí, solo print. Y yo estaba en los seminarios, yo asistía a los seminarios, de modo que aprendí todo lo que Lacan enseñaba. Y me parece interesante, y sí es útil a ciertos, all the best. ¿Cómo se dice all the best en español? Lo mejor, todo lo mejor. A lo mejor, todo lo mejor. Mejor, ahí va. Daniel, una última pregunta que te hago yo, que estoy acá también representando a mis compañeros, y después le vamos a dar lugar a las preguntas de las personas que están escuchando, que puedas escribirlas por el chat para que Gisela Bolio o Fernando Montañez o Horacio Medina o alguno de los otros editores y editoras la pueda transmitir a Daniel. La última pregunta, entonces, Daniel, tiene que ver con tu escritura, tiene que ver específicamente con la práctica o con la praxis de la escritura, porque digamos que tu escritura, o por lo menos en este libro, tiene como un ritmo, ¿no? Y una cadencia que son excepcionales para el francés. No sé, a lo mejor tu lengua primera, tu lengua materna esté ahí como bailando en los párrafos, el árabe, digo, ¿no? Pareciera que hay algo de lo poético que emerge, que se refracta en las líneas. Y vos, en tu manera de presentarte, te nombras como psicoanalista, como filósofo y como escritor. Claro que escribís un montón, pero también hablás y no necesitamos llamarnos hablantes, ¿no? Digamos, va de suyo. ¿Por qué te nombras como escritor y qué relación tenés a la letra? A la escritura. Sabes, tengo una relación enorme a la letra, enorme literalmente, que no es norme, que no es normal. No es normal, porque cuando era joven, el ritmo no viene del árabe, porque el árabe yo lo hablaba, era la lengua vernacularia, la lengua cotidiana. El ritmo viene del hebreo bíblico, que es que fue mi letra primera. Mi primera escritura era hebraica. Y cuando estudiaba la Biblia, cuando era 3, 4, 5 años de edad, yo tenía que explicar, y a las 6 o 7 el maestro decía, ¿qué quiere decir eso? Y tenía que explicar, eso quiere decir eso. ¿Qué quiere decir de otro? De modo que yo aprendí muy joven que había siempre un otro sentido, una otra escena de la escritura. Y cuando era joven en Marrakech, yo escribía letras a los hombres que eran en Francia, incluyendo mi padre. Cartas. Cartas. Y mi madre o una otra mujer dictaba y escribe eso. Y yo no quería que el hombre sufre de las palabras demasiado duras, y yo le transformaba un poco. Pero cuando has escrito 2 o 3 páginas, la mujer dice, ahora me lees todo. Y tenía que recordarme las palabras que no había escrito. Mi relación con la letra es corporal, es decir, que no me pongo a mi mesa cada día para escribir, no, es que las cosas me percutan la cabeza y el cuerpo y tengo que escribirlas para
a llevarme el peso y también para comprenderlas, porque cuando tú escribes una cosa, tú vas más adelante que lo que pensaba. La escritura es un motor de conocimiento de lo que escribe. Y eso es una relación a la letra que es, claro, muy singular y, bueno, muchos me lo dijeron que mi escritura es un poco singular, con el ritmo, es corporal, no es puramente abstracta. Es encarnada, Daniel, Sí, es encarnada. porque aún mi experiencia en la recherche mathématique era encarnada, no era abstracta. Gracias. ¿Hay alguna pregunta? Voilà. ¿Qué son las preguntas? A ver, las preguntas que va a hacer el público, ¿cuáles son? Sí, ya voy con una de ellas. ¿Se escucha bien? Sí, muy bien. ¿Qué relación, pregunta Francisco Santana, qué relación encuentras entre dos con los polos de tensión de Guattari y Deleuze? No sé si hay relación, pero quizás Guattari, que yo conocí bastante, hablaba mucho de transversalidad. Y yo pienso que la transversalidad de Guattari es un caso particular de trayectoire, ¿cómo se dice? Trayectoire. ¿Hay alguien que puede traducir? Trayectoire. De trayecto, a ver si lo dices de nuevo. Trayecto en inglés. Yo pienso que la Cerró. transversalidad de Guattari es un caso de trayectorias en el espacio del entre dos. Y que, claro que si no me recuerdo exactamente los discursos de Deleuze y Guattari, pero Deleuze, que era profesor en la misma universidad que yo, me preguntaba a menudo sobre las singularidades, los plis, ¿cómo se dice el pli? Cuando El pliegue, los pliegues. Las singularidades y todo eso son efectos, acontecimientos en tal o tal espacio del entre dos. Yo había preparado algunos extractos y voy a leer solo una que cuando dice que la noción es en mi libro que estoy escribiendo, ¿no? Ahora, dice, el entre dos sexual amplía y subvierte la noción de diferencia sexual y permite incluir tanto casos comunes como casos singulares, que van desde aquellos que quieren fusionar los sexos o cambiarlos, etc. En todo caso, es el entre dos el que sirve de tercero, el espacio del entre dos.
y lo que se llamó diferencia sexual, que de hecho es una dinámica entre dos, resulta ser no binaria, sería más bien ternaria para una pareja hombre-mujer. El tercero es el vínculo simbólico que los une y que tiene dos dimensiones intricadas, erótica y afectiva, y como no estamos en la lógica del tercero excluido, el lugar del tercero es amplio. Cada vínculo simbólico marcado con amor es un tercero posible. Y para regresar a Deleuze y Guattari, yo pienso que su concepto de cuerpo sin órganos, de un deseo como dinámica, como construcción, conviene parcialmente con la noción del entre dos, porque el entre dos es el espacio donde aparecen acontecimientos del deseo. Tenemos otra pregunta. ¿Pasó? Sí. ¿Sí? Juan Pablo de Arriba agradece a Daniel por sus palabras ante todo y quiere preguntarle ¿qué incidencia tiene la dinámica del entre dos para la diferencia neurosis-psicosis? ¿Cree que deba abandonarse dicha oposición? Es una buena cuestión porque, como siempre, sin prepararlo, sin fijarme sobre ese tema se apareció en mi escritura y claro que no estoy de acuerdo con la teoría de Lacan del psicosis, como forclusión del nombre del padre. Claro que si hay forclusión del nombre del padre, la dinámica simbólica en el entre dos es un poco difícil, pero hay muchos casos de psicóticos donde no se puede hablar de forclusión del nombre del padre. Al revés, yo pienso que hay varios niveles de psicosis, que es decir, yo llamo eso en francés, ¿conoces la palabra fou? Loco. Loco. Bueno, hay una otra palabra que se dice affolement. Affolement es como devenir loco, sin estar propiamente loco. El devenir loco, el volver loco. Volverse loco. Volverse loco, el volverse loco más y más intensamente, y hay puntos de ruptura. De modo que no hablaré de una continuidad entre neurosis y psicosis, pero estoy estudiando este entre dos que vale la pena. Porque clásicamente se dice que la neurosis, la psicosis y la perversión han un punto común que es la fobia. No sé si eso se dice, pero sí. se escribe para mí de manera evidente. Y eso es un paso con mi teoría del volver loco,
para estudiar esos 3 enredos, entre perversión, psicosis, perversión, neurosis y neurosis, psicosis. Y pienso que hay mucho que trabajar en esta zona en modo clínico, cultural y quizás aún político. Raúl levantó la mano, ¿no? Raúl, ¿querés hacer la pregunta que no está acá escrita? Sí, sí. Hola, ¿qué tal? 2 preguntas, Daniel. Que nos comentaras un poco, si es posible, los últimos años de la École Freudiana, porque volviendo sobre el tema del totalitarismo, ¿no? Cuando yo recuerdo que en la proposición del 9 de octubre del 67, Lacan, volviendo sobre la cuestión del totalitarismo, cuando se habló recién de que no sería una cuestión de lenguas, o de lenguajes, o de idiomas, ¿no? Es una, perdóname, Sí. no es una cuestión de lengua, yo le dije sobre Ucrania, Rusia, Sí. sino también en otros casos de relación a la lengua, que es diferente. Bien diferente. La relación al que se puede decir y al que no se puede decir, que es forcluso del decir. De acuerdo. Entonces pensaba que en la proposición del 67, Lacan habla de los procesos, de lo que vendrá del futuro, del avance de los procesos de segregación, lo llama él. Y lo ubica, lo vincula con el real, con lo real. Hace un punteo, un señalamiento sobre lo simbólico, sobre lo imaginario, y en esa proposición, que tiene mucho que ver con la conformación de la École Freudiana, aparece esta cuestión de los procesos de segregación como en un futuro. Desde el 67 hasta que muere Lacan, hasta que disuelve la École Freudiana, pasan más de 10 años. En esos años, creo entender, tú formabas parte de la École y creo, quizás me equivoque, que fuiste secretario de la École Freudiana. ¿Qué nos podés contar, si es que querés, sobre hasta qué punto fue escuchado esto por la comunidad de la École Freudiana, esto de los procesos de segregación, y cómo, si es que se jugaba de alguna manera esa cuestión dentro de esa escuela tan particular? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, quizás más sencilla, es ¿cómo es tu vínculo o de qué manera te vinculas con el castellano? ¿Por qué hablas tan bien castellano? No hablo bien castellano. Bueno. Y yo puedo decirte cómo lo hablo, porque un año fue una pequeña revolución en Santo Domingo, en los años 60. Y había un dictador, Trujillo, y le sacaron, ¿cómo decirlo? Destituyeron, y habían revolucionarios dominicanos en París, y yo le ayudaba y le ha frecuentado durante un año, 2, 3 años. Y eso fue una precu del facto que cuando era joven, adolescente, yo amaba mucho aprender poesía, una lengua por la poesía. Y aprendí mucho de Lorca, de Neruda, de otros, pero se quedó. Y él trabajó con los quisqueyanos de
de Santo Domingo, fue una precu y ha dado un golpe eléctrico y me puse a hablar español. Eso es la historia. Porque no lo aprendí en la escuela. La otra cuestión, ¿sabes? Es la segregación. Significa construir conjuntos, el junto del bien y el junto del mal. El junto de los que hablan bien, el junto de los que hablan mal, o que podrían hablar mal. De modo que el junto se alarga. Y eso no es más que eso. Y claro que sí. Y claro que para mí el bien y el mal constituyen un entre dos. Un entre dos auténtico. Es decir, que puede constatarlo en tu vida, que hay un mal que ocurre y que te da ciertas posibilidades nuevas que te empujan hasta hacia algo que es bien. Y que cuando estás en un bien, especialmente cuando tú quedas en el bien, los efectos no son tan bien. Que el bien puede tornarse mal o tú mismo puede tornarte mal pensando que estás en el bien. Eso es evidente, es el primer nivel. Puedo desarrollar más, pero nos conduje lejos, porque hay si continuamos en ese pensamiento, hay que romper con la moral. Se dice, ¿cómo se dice? La moralidad, que dice que lo que es bien, lo que es mal, y poner una ética que yo llamo el ética del ser. Quiero decir, el ética del posible, de coger, de choisir. ¿Cómo dit choisir? To choose. Elegir. De elegir entre la infinidad de los posibles, una posibilidad. Y esa ética es mucho más dinámica que la que te dice al empiezo lo que es bien y lo que es mal. O quizás te dice lo que es bien, lo que es mal, y la dinámica empieza y mezcla los dos y tú te das cuenta que no era totalmente lo que había antes. Para la segregación, yo la he visto claramente al final, porque yo soy a veces inocente y me va bien de ser de vez en cuando inocente. Y cuando después de la disolución, el Miller hizo un gran congreso, una gran asamblea, y yo me inscribí y ellos me rechazaron, y ils ont refusé, ¿cómo se dice? Rechazaron, sí. Sí, rechazaron. Me rechazaron porque no hay razón. De modo que yo constaté que ellos querían hablar y construir el lacanismo repitiéndose con un efecto de clonage
clonaje, se dice, entre Lacan y Miller, pero he visto que la misma lógica era también en otros grupos y fue solo después, eso es interesante, grupos que eran contra la escuela de Miller eran con la lógica misma, con la misma lógica. De modo que fue mucho tiempo después que tuve contactos y que ciertos me invitaron a venir a escucharlos sin hablar. Pero yo me aburro cuando escucho siempre el mismo lenguaje. Y por eso no les he frecuentado mucho. Pero los efectos, ¿sabes? Esos efectos los he observado en varios espacios. Pero Ejemplo, en vida de Lacan también. En vida de Lacan, no, dentro de la escuela freudiana no, pero porque Lacan dejaba entrar solo los que no podían contradecirle. Contradecirle, claro. Si uno quería contradecir, por ejemplo, Leclerc tenía objeciones, no, era marginado. Marginal. Demos un ejemplo. Yo fui invitado en Buenos Aires hace 41 años, yo pienso. Y el día antes, una persona vino a mi oficio y me dijo, los que te invitaron te piden de no hablar con los del otro grupo. Y yo dije, ¿por qué? Y me contestó, porque alguien, no me recuerdo, ¿no?, le ha desautorizado. Desautorizado. Eso lo escuché en el medio rabínico entre tendencias opuestas del rabinismo. Y eso, claro, se observa en la iglesia, claro. o se observa en los partidos comunistas. Y yo lo he observado en todos esos sitios. De modo que es un invariante de la psicología grupal. Y es interesante. Muchas gracias. Bueno, tenemos un ya terminamos, Daniel, ya terminamos. Lee, Gisela, un comentario, te digo una cosa y ya te dejamos ir. El comentario creo que es de Franco Ingracia y creo que alude a Deleuze y Guattari. Dice, hablan del amor como la relación entre la avispa y la orquídea, un devenir orquídea de la avispa y un devenir avispa de la orquídea. ¿Avispa qué es? Abeja, abejorro. Ahí sí que no. Ahí sí que no me acuerdo. No sé cómo se dice en francés, pero igual es un poco... La otra palabra. En inglés es wasp. Wasp en inglés. Bueno, es verdad, pero yo trabajando el sujeto del entredos sexual, tengo un trabajo más duro que analizar el gozo del entredos corporal, que es diferente del gozo fálico, y analizar el entredos en el cuerpo de la mujer entre el gozo del clítoris y de la vagina y cosas mucho más, digamos, humanas.
Y claro que el inhumano existe en el corazón del humano. Voilà. ¿Acabamos aquí? Sí, Daniel. Hay una pregunta más, ¿podemos hacerla o no? ¿O ya estás muy cansado? No estoy. ¿Hacemos? Gabriela, No. Gaby. Dale, Gaby. ¿Qué pregunta? Ahí la dice Gabriela Pedrotti. Está silenciada, Gaby. Sácate. ¿Qué tal, Daniel? Mucho gusto. Sí. Me encantó escucharte, estoy leyendo tu libro muy entusiasmada. Sí. Y me parece que ahora al escucharte podría decir que tu escritura sostiene, digamos, la ética de la modestia. Me asombró y me asombra gratamente registrar este efecto de modestia y no de soberbia en un analista que sostiene su práctica hace tantos años. Realmente para mí es muy importante eso, porque hace pasar de otro modo los conceptos y las ideas. Y después la pregunta... Para la cuestión, habla más despacio. Ok. Me pareció muy interesante lo de que dijiste de la transferencia en relación no tanto a la cuestión del sujeto supuesto saber, al saber, sino la cuestión de del comprender, ¿no? Cuando un analizante elige a ese analista porque puede comprender, y hablaste del sacudón, ¿no? Usaste esa palabra que me gustó mucho, como también cuando te entró la lengua por la poesía y hablaste de lo eléctrico, ¿no? Como la lengua entra como llevando algo. En esa línea, y pensando en una relación muy paradigmática del entre dos como analizante y analista, me gustaría, si te es posible y no estás muy cansado, que nos cuentes algo de tu experiencia como analizante. ¿Como analizante? Sí. Oh, wow. Y yo quiero hacer un matiz muy importante. Cuando dije que un paciente viene no porque me supone saber, sino que me supone comprender. Claro que hay que comprender y que no comprender. Y hay que saber que cuando comprendes, le hace bien, pero le hace bien también cuando comprendiéndolo, no lo comprendes. ¿Ok? Sí. Eso es un muy claro. matiz Sí. importante. Sí. Y mi experiencia como analizante sería, necesitamos horas, pero les daré un detalle. Y mi analista se callaba y yo pensé que hacía bien porque era un lacaniano. Yo hice el control con Lacan, pero el análisis con un otro. Y al fin acabé, todo era bien, y era un congreso de la escuela freudiana a Roma, el congreso de Roma, donde Miller vengó y habló como una oración fúnebre sobre Lacan y habló de modo muy duro contra los analistas, y él no era analista, él venía de la militancia maoísta. Yo sentí ese discurso como mortífero. ¿Se dice? Mortífero. Mortífero, sí. Mortífero.
Mortificante, ¿no? Mortificado, mortificante y mortífero. El mortífero que lleva a muerte. Y transmite y yo le dije, era mi turno de hablar sobre la escritura o un otro sujeto, y yo dije, ese discurso es mortífero y no admito que habla de modo tan armónico. Yo dije, ciertas cosas pueden leer mi intervención. Y el señor, que era mi analista y que era en la devoción total a Miller, se levantó y me ha apuntado como renegado. Y la gente después, al fin del convenio, vinieron a felicitarme, a decirme, Daniel, solo tú podías decir eso. Si yo lo había dicho, me hubieran matado. De modo que me indicaba como si era muerto. Y así comprendí que ya había la segregación entre lo que se puede decir y lo que no se dice. Y eso me dio la idea principal del libro que escribí ese año, que se llama El Grupo Inconsciente, donde dije, un grupo es un conjunto de gente decididos a callarse sobre la misma cosa. Y me dio un empuje enorme para escribir, para pensar, para animar mi seminario. Y era muy positivo, pero del punto de vista de la institución era interesante, es decir, que aún al tiempo de Lacan, al fin, pero también al medio, no se podía decir, no se podía hablar libremente, es claro. ¿Y por qué no? Hay solo que resistir y que pasar ese nivel. Voilà. Daniel, muchísimas gracias de verdad, sinceramente, por la disposición a hablar, por conversar, por hacerlo en castellano. Te queríamos agradecer fundamentalmente para terminar, que tiene mucha relación con lo que estás diciendo, el hecho de que te hayas autorizado a escribir desde tu materialidad, desde tu subjetividad, que lo que escribís está hecho de lo mismo que sos, ¿no? Y eso, la verdad y sinceramente, es muy valioso y es una ética que apreciamos mucho y es lo que nos llega. Así que muchas gracias por eso, Daniel.